Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más en su podcast y programa favorito. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Agustín Chávez. Y el día de hoy, como ustedes saben, vamos a romper estigmas, tabúes y mitos sobre un tema interesante, polémico, difícil, que afortunado o desafortunadamente pues sigue causándonos intriga, sigue causándonos ahí un movimiento interno que no nos ha dejado. Y pues no se preocupen, si no han leído el título, yo se los voy a decir: el peligro de reprimir esas emociones, porque si lloro, no soy hombre. Y precisamente vamos a empezar presentando obviamente al especialista que el día de hoy van a conocer y nos va a contar sobre todo esto de las emociones y qué tan importante es conocernos. Y sobre todo esto va dirigido a todos, pero en especial a esos hombres que siguen pensando que llorar no es de personas débiles, siguen pensando que siempre debemos de hacernos los fuertes y siguen pensando que evidentemente uno no puede decir y sobre todo expresar lo que sentimos. Él es León Sánchez, es terapeuta holístico y practicante de chamanismo. León, gracias obviamente por abrirnos las puertas de tu consultorio y evidentemente pues por ayudarnos, porque este tema realmente es difícil y sigue causando estigma en mucha gente. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos tus seguidores, a todas las personas que se conectan a este programa. Gracias por la invitación a tu espacio de influencia. Y pues bienvenidos. Este es tu hogar, esta es tu casa y eres bienvenido cuando tú quieras. Así que pues el día de hoy vamos a tocar este tema esperando que tenga un buen impacto, un impacto positivo en todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Precisamente, León, de eso quería hablar contigo, de ese impacto que ha causado todavía y que está todavía causando, pues esto de las emociones que evidentemente en nosotros los hombres pues todavía no se ve tan normal, todavía no se ve como nosotros quisiéramos, pero para eso estás aquí el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos desde abajo? Vamos a empezar como desde la raíz de por qué nosotros, o en específico el sexo masculino, se le prohíbe o es señalado el momento de expresar las emociones. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto a los hombres expresar cualquier tipo de emoción? Así es. Pues creo que definitivamente es un tema cultural. Desde pequeños nos enseñaron a ser fuertes, a estar siempre bien, principalmente a nuestro género, ¿no? Y es un estigma con el que vamos cargando a través de cada etapa de nuestra vida. No es un tema nada más de pequeños, ¿no? Actualmente la sociedad y muchas personas ya maduras siguen cargando con este estigma de no confrontar esa masculinidad, ¿no? Esa masculinidad que nos hablas, León, pues es creo que aún muy difícil de expresar, porque creo, me parece, y a lo mejor ahorita tú me vas a ir ayudando a descubrir en esta charla, porque hay ciertas emociones precisamente que a nosotros los hombres pues no nos dejan expresar, ¿no? Porque obviamente cuando demostramos enojo, cuando demostramos ira, cuando demostramos coraje, ahí sí, perfecto, son los mejores y están demostrando de lo que están hechos, pero cuando mostramos vulnerabilidad, mostramos a lo mejor algo de sencillez, y varias que vamos a ir encontrando, pues ahí es cuando se nos señalan, ¿no? A lo mejor nos señalan de débiles, nos señalan de sensibles, nos señalan de incluso, pues que no somos realmente capaces a lo mejor de proteger a nuestro entorno. Entonces, ¿crees que la sociedad sea la responsable de no poder expresar este tipo de emociones? Definitivamente creo que influye bastante, es un detonante, porque actualmente muchas personas, bueno, depende en qué circunstancias crecimos, tiene mucho que ver ya desde el origen de nuestros padres, ¿no? Si nuestro padre creció en un ambiente con esas ideas de no mostrar nuestra vulnerabilidad, pues obviamente se nos transmite a nosotros como hijos, y actualmente los que ya somos padres, pues seguimos cargando ese estigma. Entonces sí es un tema cultural. Yo creo que no hemos avanzado mucho en ese aspecto,
porque muchas personas se lo atribuyen al pasado, cómo educaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero creo que sigue muy, muy vigente y sigue afectando muchísimo a este sector, principalmente masculino, para no afrontar y para no gestionar nuestras emociones como hombres, porque como tú lo mencionas, está este estigma de si nos mostramos vulnerables o nos mostramos débiles, perdemos este potencial masculino como hombres, ¿no? Y es un tema definitivamente que nos afecta, y es un tema que abarca mucho a la sociedad, pero creo que también tenemos que empezar a trabajar mucho desde casa, como padres, como tutores, ¿no? Pues ya se dieron cuenta precisamente de dónde viene el no poder expresar. Quizás sí sea un tema generacional, pero pues como cualquier emoción reprimida, León, tenemos consecuencias. Así Entonces ustedes ya han escuchado a varios especialistas aquí que emociones reprimidas trae consigo una cantidad enorme de problemas. Y precisamente es lo que te quiero preguntar, León, ¿cuáles crees que son las consecuencias de reprimir las emociones, en este caso, que el problema invade generalmente o de una manera más global, pues a los hombres, ¿no? Pues mira, fíjate, etimológicamente la palabra emoción viene del latín, de emotio, que significa impulso o movimiento. Entonces, la misma palabra nos lo está diciendo, ¿no? Necesitamos moverlas, necesitamos gestionarlas, necesitamos trabajarlas. ¿Cómo afectan? Pues la mayoría de las personas, no digamos nada más a los hombres, cuando reprimes una emoción, vas a tener consecuencias a nivel físico. Entonces, a nivel físico, actualmente detonantes como la ansiedad, como la depresión, problemas metabólicos, dolores de cabeza. Entonces, una vez que reprimimos esta emoción, no nos va a hacer más fuerte, al contrario, va a buscar una salida. Dice el dicho, no te preocupes si no hablas de lo que te duele, tu cuerpo lo hará por ti. Entonces, sí, ahí la importancia de gestionar y de trabajar nuestras emociones, definitivamente. Precisamente creo que hay varias enfermedades que incluso pues se han situado por una emoción reprimida. Entonces, si ya ahora hasta este punto, León, sabemos evidentemente pues de dónde viene todo esto de no expresar las emociones y las consecuencias que, como lo acabas de decir, que se va a mostrar al final del día físicamente. Entonces, para la gente que quizás nos va a estar escuchando y viendo, vamos a buscar ahora esos síntomas y quizás vamos a hacerles ver a todas las personas, en este caso también puntualmente a los hombres, cómo saber si tienen las emociones reprimidas o atrapadas incluso, porque evidentemente todo esto empieza a mostrar síntomas y precisamente pues yo tengo una serie de listas de puntos ahora sí que te voy a mencionar, porque se supone que estos síntomas son los que se van a reflejar precisamente cuando cualquier persona empieza a reprimir las emociones. Y precisamente uno de los síntomas que se supone que va a pasar o pasa muy ocasionalmente es esta negatividad emocional, en donde las personas obviamente como reprimen las emociones, pues pueden creer que mostrarlas pues va a ser un signo de debilidad y que por lo tanto pues no debe de ser expresado nada. Pero al final del día nos encontramos, creo que, con estas personas frías, con estas personas como una piedra, ¿no? Que incluso a lo mejor a esto voy ligado o se ve mucho en esta relación a lo mejor de papás e hijos, papás en el caso de masculino, ¿no? Porque como el papá suele ser el proveedor, el hombre de la casa, el que no se cae, que no se destruye, entonces al momento que a lo mejor un hijo pues quiere acercarse con su papá emocionalmente, pues el papá es una piedra. El papá Así evidentemente es. Lo abrazas y a veces hasta sientes como esa tensión de parte de él, o a lo mejor el expresar que a lo mejor algo hizo bien su hijo o echarle porras, pues es muy difícil para esa persona. Y desafortunadamente, León, lo seguimos viendo y creo que pasa en muchas de las familias, generalmente creo que mexicanas, porque pues está este machismo pues que todavía está incontrolable, ¿no? Así es. Y fíjate que curiosamente, ayer veía un dato
que cada vez hay más mujeres que llevan el cargo de la casa, del hogar, ¿no? Entonces, es curioso que a la mayoría de los hombres, a mí en lo personal, pues me crió una mujer. Entonces, creo que sí influye muchísimo en la imagen del papá en la familia y cómo se detonan todos estos síntomas con tu hermetismo, ¿no? Para mostrar tus emociones en la sociedad, con tu pareja, con tus amigos, ¿no? Te muestras fuerte, te muestras todopoderoso frente a tus amigos, pero realmente estás reprimiendo una necesidad, una emoción, una carencia. Entonces, sí tiene mucho que ver la iniciativa que tú tengas para gestionar dichas emociones, porque ya tenemos el marco, que es desde el hogar, si nos crió un padre machista o si Claro. crecimos en un país, en una ciudad de personas con esta ideología, entonces sí va a detonar muchísimo en aspectos de salud, principalmente pues con esta persona hermética, ¿no? En una relación. Si un hombre no gestionó sus carencias y sus heridas, sus emociones desde las heridas de su infancia, pues va a buscar a estas parejas desde sus carencias y desde sus heridas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que una vez que esté ya en una vida adulta, van a detonar todas estas emociones que cayó. ¿Cómo? Pues con estos temas que ya mencionamos como depresión, como ira. Entonces vamos a empezar a destruir nuestra familia. ¿Por qué no nos encargamos de trabajarlas en su momento? Sí es muy importante señalar estos aspectos, cómo influyen a nivel físico, a nivel social y en tu pareja, en tu vida, en tu día a día, ¿no? Oye, precisamente ahorita que hablabas de a lo mejor lo que se puede reflejar cuando ocultamos las emociones, hay otro punto precisamente, otro de los síntomas que nos indica que tenemos emociones reprimidas y creo que pues hay algunos que han incluso tomado estas conductas de escape. ¿Cuáles son esas famosas conductas de escape? El alcoholismo, comer en exceso, concentrarse en el trabajo, adicciones, etcétera. Claro. Y creo que al final, pues eso simplemente está tapando un hoyo que evidentemente destapa como 4 más, o a veces muchísimos más. Y creo que hay gente que no se da cuenta. Creo que me imagino que a veces es muy difícil, y lo he pasado incluso darnos cuenta cuando vienes a lo mejor de una crianza que a lo mejor pues no te enseñan a realmente vivir las emociones, no te enseñan a sentirlas, no te enseñan a sacarlas, porque al final del día creo que somos de los niños que nos ha tocado evidentemente romper con este paradigma, pero al final a mí me tocó eso de no llores y levántate Claro. y no pasa nada. Entonces estas palabras al final creo que para un niño pues es súper difícil que ya de adulto pues se transforman en estas técnicas de escape que al final pues son autodestructivas, León. Así es. Y fíjate qué importante lo que mencionas porque yo también soy preparador físico, soy nutricionista profesional, tengo 23 años en este campo y muchísimos de las personas que yo en su momento preparé o que sigo preparando se, se refugian mucho en el gimnasio, en la actividad física, Wow. en la apariencia. Entonces, a final de cuentas, estamos nada más tapando, como tú dices, un hoyito, pero realmente no estamos gestionando la raíz del problema. Muchas veces podemos criticar a la persona que se refugia en la droga o en el alcoholismo, ¿no? Pero también refugiarte en un aspecto nada más aparente y físico en la materia, pues estamos dejando a un lado la gran importancia de tu bienestar emocional y psicológico, ¿no? Ya, por supuesto, tu tema espiritual. Entonces, definitivamente sí buscamos mucho este refugio, pero no nada más en una adicción que socialmente esté mal vista, ¿no? También si nos metemos de lleno a un tema nada más en un aspecto físico de validación, también estamos haciendo a un lado nuestras emociones. Y es importante señalarles también esto a todo este gremio de personas que hoy día se puso muy de moda todo el tema fitness, ¿no? Y Sí. que está padrísimo porque al final de cuentas es un medio de esparcimiento y de salud, pero cada día vemos a más personas con estos físicos y con esta apariencia, con problemas emocionales muy, muy reprimidas. Oye, precisamente hablando de reprimir, creo que este otro síntoma que nos indica que evidentemente tenemos las emociones reprimidas
Y creo que más de una persona también va a decir, wow, creo que conozco a una persona así. Este exceso de positividad en donde Positivismo tóxico, ¿no? está cañón porque creo que al final del día refleja ese a lo mejor acto de desesperación de querer tapar algo en donde evidentemente pues la actitud demasiado positiva pues tampoco es sano, León. Entonces creo Claro. que muchas veces de nosotros nos hemos topado con alguien en donde a lo mejor no es realista, no está en la realidad y creo que está simplemente queriendo ver a lo mejor de cualquier situación, pero evidentemente habla de una emoción reprimida, ¿no? Así es, pues son las fantasías y las expectativas que tenemos como seres humanos, todos, ¿no? Es un tema bastante importante porque la mayoría de las personas se desboca mucho en ese positivismo, porque en las redes sociales, ¿a quién seguimos? Personas que nos están bombardeando con tú puedes y sé un tiburón y tu masculinidad y el estoicismo pero nunca nos hablan de lo vulnerables que podemos llegar a ser y que no todas las personas tenemos la capacidad y el entorno para llegar a cumplir con esas metas, con esos objetivos, como otras personas, ¿no? Entonces nos metemos en esta cápsula tan hermética del positivismo que cuando llegamos a un fracaso y más ya le agregamos nuestras emociones que no hemos gestionado, detonan de una manera brutal, ¿no? Y es muy importante atender esta dualidad como seres humanos, que sí es importante llegar a un punto, a un objetivo, pero tener muy clara una base de entender que pues el fracaso es parte del ser humano, es parte también de las metas. Y como tú dices, este positivismo tóxico nos está haciendo mucho daño como sociedad y creo que todos lo vivimos porque estamos en una mancha mecánica de competencia y no es nada más del tema masculino, ¿no? No es un tema nada más para los hombres, también las mujeres están viendo muy influenciadas e involucradas en esta competencia de perfección y de donde no puedes regarla, donde no puedes fallar. Creo que nos hemos dado cuenta evidentemente que hay gente para todo, pero evidentemente esto que tomas y que tocas ahorita de las redes sociales creo que también incluso nos ha hecho pues un poco de daño porque al final afecta esa realidad que a lo mejor nosotros no podemos alcanzar o tener o ahora sí que palmar porque pues al final eso se desencadena en muchas más emociones, muchas más síntomas que evidentemente, bueno, ustedes ya los conocen, estrés, los nervios, obviamente sentimientos de incomodidad, la angustia y muchos más que pueden sentirse obviamente al momento de reprimir las emociones. Pero ya sabiendo esto, León, ¿cómo podemos identificar o tú, eh, cómo nos puedes definir para a lo mejor las personas que nos están viendo y escuchando, qué es la energía masculina, qué es esa energía, evidentemente que pues tenemos que hacer la paz con ella, que debemos de olvidarnos y también emprender un camino que tienen que saber que es un camino largo, es un camino de autoconocimiento y es un camino de aprendizaje para volver quizás a sentir esa paz que muchos buscamos, ¿no? Así es, pues esa energía masculina es precisamente conocerte, conocerte y llevar tu propio camino, porque las respuestas, las mejores respuestas son las que están en tu interior. A final de cuentas, puedes leer un libro, puedes ir a un diplomado, puedes ir a un círculo de hombres y son herramientas, pero la energía masculina es reconocerte vulnerable, reconocer que tienes muchos errores, que tienes carencias. Esa es la energía masculina. A medida que tú que integres tu dualidad y tus pros y tus contras como ser humano, como hombre, tu masculinidad te va a potencializar para ser un mejor compañero, un mejor esposo, un mejor papá, un mejor ciudadano, un mejor guía, un mejor maestro. Entonces es muy importante que esa energía masculina no la idealicemos y que la cuidemos mucho porque esa energía, como la palabra lo dice, ¿qué es la energía? La energía la inviertes mal o la inviertes bien. Así de sencillo, no se gasta, la energía se está creando constantemente. Entonces, a medida que nosotros trabajemos esa energía masculina, la reconozcamos, ¿cómo la vamos a reconocer? Cuando algo en la vida ya no nos está alcanzando.
cuando ya no me alcanza esa botarga o ese disfraz de hombre, de superhombre, del Übermensch de Nietzsche, que decía, ¿no? Cuando ya no nos alcanza esa botarga, estamos reconociendo que ya no es suficiente para afrontar el día a día en mi vida. Y ahí me di cuenta que tengo que empezar a voltear hacia adentro, porque el ser humano que empieza a voltear hacia adentro empieza a despertar su conciencia. Y es ahí donde tu energía masculina crece y explota. Oye, qué padre sería evidentemente que, y creo que nosotros tenemos esa herramienta. Al final creo que está un poco feo que a los hombres nos etiqueten como olvidadizos, como que no tenemos la importancia o que estamos nada más a lo mejor pensando en puro fútbol o que estamos pensando a lo mejor nada más en puro sexo. Entonces creo que nosotros mismos podemos transformar esa visión que generación tras generación ha traído el hombre bajo el brazo literal, y qué mejor sería que a lo mejor que nos etiquetaran como cariñosos, como dedicados, como líderes de opinión, como incluso guías. Entonces todo esto que a lo mejor está incluso inclinado más a lo femenino, pues el día de hoy podemos tener herramientas para nosotros también, pues convertirnos en un referentes, empezar a tumbar todos esos estigmas que hay generacionalmente que nos han traído persiguiendo a todos nosotros. Y precisamente hablando de herramientas, León, ¿qué son estos famosos círculos de hombres que creo que se han popularizado pues ya de un tiempo para acá? Porque evidentemente el despertar de los hombres ya es muy evidente que se están dando cuenta que a lo mejor no con una cerveza se van a sentir mejor, no con una carnita asada se van a sentir mejor, sino que ya quieren saber cómo manejar las emociones, cómo expresarlas y sobre todo cómo a lo mejor, ¿por qué no?, ayudar a su otro amigo que está a un lado de ellos, porque a veces los problemas que trae todas estas de emociones reprimidas, pues se van a muchas cosas, ¿no? A la familia, al trabajo, con la pareja, y se desencadenan muchas cosas más, ¿no? Así es, pues mira, como tú lo mencionas, los círculos de hombre realmente han existido desde siempre, ¿no? Es un tema milenario. Entonces, por ejemplo, en el chamanismo del siberiano, había círculos de hombre donde se juntaban los líderes de cada tribu y se aconsejaban para llevar una mejor convivencia, para tener herramientas para cualquier cosa. No es algo que tenga 15 días, simplemente que desde ese despertar colectivo en la conciencia que existe actualmente en el mundo, el hombre se está dando cuenta que esas herramientas que reprimieron desde la conquista y todas estas épocas son tan funcionales, siempre han sido funcionales y siempre han estado ahí. Simplemente las retomamos y las herramientas que siempre han existido las estamos despolvando para utilizarlas nuevamente. Entonces, en este círculo de hombres vas a encontrarte verdaderamente tú como ser humano. Vas a encontrar esas herramientas porque muchos círculos de hombres nacen desde la oscuridad. Mucha gente piensa que el círculo o que el despertar de la conciencia de un hombre o la energía masculina nace en la luz, en la plenitud. Desafortunadamente no es así. Estos círculos nacen en problemas, en temas caóticos. Entonces, este círculo de hombres, ¿qué es lo que te ofrece? ¿Qué es lo que te brinda? Un espacio donde te puedas reconocer tú, donde nos podamos ver como espejos, donde nadie te señale. Y alguien tiene que dar ese paso en tu sociedad, en tu familia. Alguien tiene que salir y crear esa tribu. Entonces, cada vez va a haber más personas, más hombres gestionándose, dejando a un lado tus ideologías, tus preferencias, tu religión, tu estatus social. Eso no tiene nada que ver. Realmente cuando te reconoces como ser humano, con tu calidad humana, empiezas a despertar muchísimos patrones y muchísimo potencial en tu ser como hombre. Entonces el círculo de hombres siempre ha estado ahí. Simplemente lo estamos retomando y lo estamos ofreciendo con muchísima humildad, no sin esta expectativa de jugarle al Salvador, al iluminado, al maestro. No, simplemente quien dirige un círculo de hombres es una persona que pasó por problemas anímicos, por no gestionar sus emociones, y alguien tenía que ser ese punto de partida. Por eso,
con la experiencia te podemos abrir este círculo y escucharte porque hemos estado ahí y porque estamos gestionando nuestras emociones día con día. Es eso la importancia de un círculo de hombres en la actualidad. Creo que podemos decir, León, que el hecho de gestionar las emociones, y dense cuenta, es un trabajo de todos los días, como Así lo has es. dicho, y no es de la noche a la mañana. Y precisamente con esta experiencia que tienes, León, en todos estos círculos y a lo mejor con este caminar que ya has podido entablar tú primero y poder ayudar a las demás personas, ¿cómo es la dinámica para la gente que a lo mejor nos va a estar escuchando y viendo? ¿Cómo es la dinámica de un círculo de hombres para que se den cuenta que pues no es nada malo, todo lo contrario, van a poder recibir incluso un consejo, incluso a lo mejor una palmada, porque pues a veces es lo único que nos hace falta, ¿no? O simplemente que seamos escuchados. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas, ahora sí que de manera general, para no spoilearlo todo, qué se hace? ¿Qué dinámica hay en un círculo de hombres? Qué pregunta tan interesante. Pues mira, principalmente hay que entender que nadie te puede ayudar si tú no quieres ayuda. Entonces es no violentar tu libre albedrío. Somos seres libres. Entonces muchas veces queremos sanar a todo mundo. Cuando tienes un despertar espiritual, quieres sanar a toda tu familia, pero todos tenemos un proceso. El principal punto es reconocer que necesitas un centro de influencia, un centro de integración, donde tú te sientas cómodo, escuchado, entendido. Entonces, el primer paso es entender que necesitas ayuda. Una vez que ya rompiste esta barrera, este estigma, en un círculo de hombres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una integración, vamos a hacer una ceremonia donde te permitas escucharte a ti por medio de la meditación, por medio de la música medicina, que te permita escuchar tu interior, por medio de actividades que te hagan recordar la esencia de la masculinidad, no lo que nos vendió, no lo que nos vendió el programa, la mancha mecánica, la sociedad, lo que realmente viniste a hacer a este mundo, a este planeta, tu misión de vida. Entonces, ¿quién lo va a saber? Solamente tú. En ese círculo vamos a permitirnos abrirnos, vamos a escuchar a los asistentes que vienen, al igual que muchas personas, con muchísimas problemáticas emocionales, duelos, apegos, resistencias. Entonces, con esta energía masculina, con esa verdadera energía masculina, vamos a trabajar y nos vamos a beneficiar todos, porque nadie te juzga, nadie te señala, nadie te conoce, nadie sabe tu ideología política o religiosa, ni tu estatus social. Eres uno más, eres una persona más, eres un ser humano más, que abriendo este círculo y desde el pleno conocimiento y desde la conciencia y la buena intención, vas a encontrar muchísimas respuestas que a lo mejor no puedes encontrar en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrarnos como hombres, vamos a integrarnos como seres humanos y vamos a tener herramientas tanto espirituales como de música medicina, el sound healing, hacemos sistemas de, por ejemplo, baños de hielo, la crioterapia que nos permite muchísimo trabajar, elevar los glóbulos blancos, bajar la ansiedad, bajar temas, aspectos psicológicos. Vamos a trabajar ejercicios meditativos que nos permitan tener una mayor conexión con nuestra supraconciencia y entendamos que no todo está aquí en este marco material, que es muy importante atender nuestro espíritu, que hemos olvidado tanto en este día, en estos días, ¿verdad? Oye, León, ya una vez llegando a este punto, ¿cómo le podemos hacer para empezar a cambiar estas dinámicas socialmente? Porque quizás a lo mejor, como dices, debe de haber uno en el miembro de la familia que quizás quiera y que tenga la necesidad de este cambio, pero al final del día pues va a ser duro regresar otra vez a ese núcleo contaminado, por así le voy a poner, Claro. o tóxico, que se escucha más bonito, pero es lo mismo. Y al final, ¿cómo vamos a poder, o cómo tú le has hecho para poder enfrentar otra vez pues a la sociedad, no, a lo mejor a este estigma del hombre fuerte, duro,
formal y todo lo que han etiquetado al hombre, ¿qué es lo que tú nos recomiendas para poder empezar socialmente a quitar todos estos estigmas pues, que hay alrededor del hombre, ¿no? Pues mira, la verdad que primero que nada entender que cada ser humano y cada persona en tu familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, pues tú los elegiste para tu evolución, para tu crecimiento, porque es una escuela nada más y estamos aprendiendo, ¿no? Entonces cuando entendamos eso, cuando integremos todas, todos los defectos de nuestros familiares, vamos a trabajar en nosotros. La mejor manera de ayudar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia en general o a ese ambiente nocivo, tóxico de familias desintegradas, etcétera, es trabajar en uno mismo. Cuando tú trabajas en ti, es la mejor manera de ayudar a tu familia. Y por supuesto que cuando la oveja, una de las ovejas de la familia empieza a sanar, pues va a ser señalado, ¿no? Va a ser señalado de loco, de raro, porque es algo raro, porque lo normal sería seguir los patrones de la familia, las carencias, el machismo, los apegos, los patrones repetitivos. Entonces, cuando una persona levanta la mano y dice, basta, es porque empezó a despertar su conciencia y quiere dejar de ser un ser cotidiano. Y por ser cotidiano no me refiero a ser inferior. Simple y sencillamente la diferencia es que estás despertando tu conciencia y que esa conciencia la utilizas. ¿Cómo puedes regresar a esa familia, a ese entorno tóxico? Pues vas a regresar con herramientas y vas a entender tu realidad y vas a partir de una primicia de entender que es perfecto para tu evolución, que tienes a esa familia para que tú crezcas a nivel interior, a nivel intelectual, a nivel masculino. Entonces, puedes regresar y puedes vivir en un entorno nocivo y tóxico porque esa es tu realidad. Hay personas, hay adolescentes que no pueden todavía salirse a vivir, a independizarse y tienen que seguir en un ambiente con una familia con muchos patrones nocivos y tóxicos. Pero una vez que él despierta su conciencia, va a entender que es parte de ese núcleo, pero que a medida que siga trabajando en su interior, en su sanación, va a llegar el momento donde tenga que independizarse y formar su propio camino, no cargar con karmas de la familia, porque muchas veces las personas que empezamos a sanar o a despertar nuestra conciencia queremos empujar a toda la familia sin entender que cada individuo en este planeta tiene una vida y tiene un karma y tú te estás queriendo adjudicar ese karma y esas experiencias indispensables para tu evolución. Entonces puedes regresar a esa mancha. Yo principalmente crecí en un ambiente hostil, en una colonia hostil, con personajes hostiles a mi alrededor. Y me mantuve ahí mucho tiempo y eso no me hace sentirme superior o señalarlo. Simplemente entendí que eran perfectos para mi evolución. Y por eso estoy hoy día aquí. Y puedo regresar a ese núcleo. Y puedo regresar a esos personajes y entender cuánto he avanzado porque tomé conciencia de mi vida y tomé el control de mi vida. Oye, León, precisamente creo que parte fundamental de nosotros es pasar por esta etapa, evidentemente, de la niñez, ¿no? Pero creo que lo que me gustaría saber, evidentemente tú siendo papá y a lo mejor cualquier otra persona que nos esté viendo que es, a lo mejor no necesariamente padre de familia, ¿no? O madre, pero a lo mejor tiene sobrinos, tiene nietos o tiene cualquier que sea un infante importante en la familia. ¿Qué hacer para que los niños expresen sus emociones, León? Y que estos mensajes de qué feo te ves llorando, no llores, los hombres no lloran, o quieres que de verdad me enoje, o estas frases que se repiten y se repiten y se repiten en la familia, que únicamente merman al infante, pues ¿qué podemos hacer evidentemente para que ellos sí puedan expresar sus emociones y no repitan todo lo que nosotros tuvimos que pasar, ¿no? Pues yo creo que tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Somos el mejor ejemplo. Tú puedes decirle, yo soy papá, tengo 2 hijas, una de 12 y una de 23, perdón. Y la mejor manera en la que yo puedo ayudar a mis hijas y que las ayudo en la actualidad es trabajar en mí.
Porque yo le puedo decir a mi hija que se gestione, que haga lo que ella quiera, o a mi hijo, ¿no? Que hagan, que sean fuertes o que lleven una buena vida. Pero a final de cuentas, el ser humano no entiende por palabras, entiende por ejemplos. El ejemplo Lo arrastra, que ven, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo voy a gestionar yo esto con un infante, con un sobrino, con mi nieto? Pues yo tengo que ser el ejemplo, tengo que trabajar en mí. Entonces, esa es la mejor tarea que tenemos como padres, porque todo nace en la familia. Todas estas problemáticas, violencia y todas estas cosas caóticas que estamos viviendo actualmente en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, se generan desde el núcleo familiar, en el seno familiar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar en nosotros mismos, porque yo puedo darle las mejores herramientas académicas, integrativas, de esparcimiento a mis hijos, a mis nietos, pero a final de cuentas, si ellos no están viendo que yo soy coherente con lo que yo quiero de ellos, pues a final de cuentas no va a pasar nada. La mejor manera de ayudar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nietos, como tú lo mencionas, es trabajar en uno mismo, es ser coherente, ser impecable. Y eso lleva mucho trabajo día a día. Ese es mi punto de vista, es como yo trabajo como papá, es como yo trabajo como sobrinos. Yo actualmente pues, tengo un sobrino, mi sobrino está estudiando, es entrenador personal, también creció en un ambiente hostil y yo no fui a tocarle la puerta, a decirle, oye, fíjate, él vio y tiene un margen y tiene un parámetro de un tío que se encargó de sí mismo, que se hizo responsable y él está siguiendo bajo su propio estilo y bajo sus propios medios una vida bastante bonita y hoy día está como entrenador personal y lo veo cada 15 días donde le llevo su dieta, donde lo he guiado y donde tenemos esta comunicación y digo, wow, mira, no era necesario ir a tocarle la puerta y hablarle, era simplemente ser coherente y él vio con el ejemplo que se puede llegar a muchas cosas, vengas de donde vengas, así vengas de una familia desintegrada, con carencias, en un ambiente hostil, puedes lograr muchas cosas, pero hay que ser coherentes. Entonces hay que partir desde ahí, hay que partir por trabajar con uno mismo, por ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para que rompan sus patrones que vienen desde nuestros ancestros. Oye, León, ya casi para terminar. Si a lo mejor ya en este punto algunos hombres en este caso, y voy a cerrar un poquito la segmentación, pues nos están viendo y a lo mejor todavía están a lo mejor un poquito dudosos de no saben si dar este paso, si empezar a verse, si a lo mejor les da miedo, a lo mejor les pesa mucho lo que está diciendo a su alrededor. ¿Qué les puedes decir a esos hombres que aún están dudosos de poder entrar hacia ellos mismos y autodescubrirse, autoexplorarse y realmente sentir cada una de esas emociones que han reprimido por mucho tiempo? Pues mira, es una muy buena pregunta para, como tú dices, cerrar. Yo les voy a compartir en carne propia, porque les puedo compartir sobre literatura que he leído, diplomados que he tomado, ¿no? Yo a los 27 años tuve un accidente muy fuerte, casi pues pierdo la vida y ahí entendí pues mi misión de vida, empecé a gestionar mucho mis emociones, por qué había quedado con vida. Entonces fue cuando tengo 42 años actualmente, hace 15 años pasó esto. Y la mayoría de los hombres de mi círculo, de mis amistades, están muertas. Entonces murieron de manera trágica, muchas veces la mayoría de ellos por no gestionar sus emociones. Entonces es muy importante que trabajes en ti, porque no nada más es un tema del suicidio. Hay personas que viven en situaciones nocivas porque no gestionaron a tiempo estas emociones, porque no hablaron, porque no se atendieron, porque no fueron a terapia, porque se metieron en este círculo de amistades, de amigos, de fiesta nada más, de adicciones. Yo perdí a mis mejores amigos de manera trágica y precisamente influenciados por no haber atendido sus emociones, la mayoría. Entonces, ¿qué mayor prueba, qué mayor consejo les puedo dar yo? No esperen a que la vida los obligue
a que trabajen y a que gestionen sus emociones. Hay que tomar conciencia, hay que dar ese primer paso, hay que romper ese tabú de que me voy a ver vulnerable. Al contrario, para mí no eres más hombre por las mujeres que tienes o por el dinero o por el poder adquisitivo o por tu apariencia física. Para mí vales muchísimo por tu vulnerabilidad, por esas sombras que integras en tu vida, por tus carencias que gestionas todos los días y por ese trabajo tan difícil. Sí, no es fácil, no es fácil empezar a trabajar y a gestionar nuestras emociones, pero yo los invito a que no esperen a que la vida los obligue a que tengan que buscar ayuda profesional, que lo hagan desde su conciencia y que se atrevan a dar ese primer paso y que dando ese primer paso no saben cuántas generaciones en su familia van a rescatar, van a ayudar. Y precisamente, León, hablando de dar el primer paso, si alguien ya te vio, ya se inspiró, ya dijo, esta es la respuesta y la señal que me hacía falta a lo mejor para empezar a emprender mi camino del cambio, ¿dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales por si a alguien le interesa comunicarte contigo y realmente pues empezar este cambio del que tanto hemos hablado alrededor de esta charla? Pues ¿dónde te podemos encontrar? Ok, muy bien. Pues mira, yo aquí donde estamos grabando el día de hoy es mi centro holístico, es una casa medicina también. Nosotros, además de hacer círculo de hombres, tenemos un círculo mixto todos los viernes a las 8 de la noche donde vienen mujeres. Mi hija, la mayor, también tiene su círculo de mujeres. Wow. Ella está en Tonalá. Ella ya, o sea, yo trabajo la parte masculina y mixta también y ella trabaja con puras mujeres. Está en Tonalá. Me pueden encontrar en las redes sociales como León Sánchez Metanoia GDL en Instagram, en TikTok, que subo pues ahí material, y en Facebook como León Sánchez. Y hago ceremonias constantemente, con medicina integrativa ancestral. La manejamos con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Y este sábado 30 tenemos nuestro círculo de hombres, ya se nos llenó, tenemos ya no hay espacios, afortunadamente, y vamos a estar constantemente haciendo círculos de hombres y todos los viernes nos podemos ver aquí en punto de las 8 de la noche. Precisamente todas las redes sociales, la dirección y todos sus datos van a estar apareciendo en la pantalla. Y si ustedes ya llegaron a este punto, de verdad, gracias. León, una vez más, pues gracias evidentemente por abrirnos la puerta del centro holístico. Y ustedes ya saben dónde me pueden encontrar a mí, en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Y yo los veo, y más bien ustedes me ven y me escuchan la próxima semana, porque vamos a seguir rompiendo estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema. Recuerden que el cambio nos toca a nosotros, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, pues ¿cuánto? Y ya escuchaban a León, la terapia es algo que ya debe de ser de la canasta básica. No se limiten, no se cohíben, acérquense a cualquier tribu, sociedad, psicólogos, terapeutas, para poder sacar esas emociones que al final, si las guardan, va a haber muchos más problemas. Gracias y nosotros nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Esto fue el blog de un chico y hasta la próxima. Bye.